de ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 8 de marzo del año 2022. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Para algunos esto tiene una cierta importancia, para otros menos, para otros más, pero sin duda alguna para las mujeres, particularmente en las zonas urbanas, más que en las rurales o en las marginadas de las mismas ciudades, para aquellas mujeres que han llegado a la educación superior, que tienen estudios, en algunos casos de maestría y doctorado, esta celebración reviste una gran importancia. Los estudios que han hecho, su papel en la sociedad, su vida profesional, las ha llevado a participar activamente en la política, en la ciencia, en la administración, tanto pública como privada. Sin embargo, en un país como el nuestro, no obstante los grandes avances que se han tenido en los últimos quizá 30 o 40 años en la popularización de la educación, hoy, por ejemplo, al margen del sexo, hombres, mujeres, se alcanzan, de acuerdo con los datos censales, casi 10 años de educación formal. Eso significa, para decirlo pronto, que en México todos, hombres y mujeres, alcanzan o tercero de secundaria o primero de preparatoria. Sin duda alguna, en los próximos años, este número de años de educación formal tenderá a crecer, dando como resultado que hombres y mujeres, no solo de las zonas altamente urbanizadas, sino, iba a decir el resto del país, pero no, esta cosa que no hemos podido resolver, además ni siquiera hemos intentado enfrentarlo. Este problema de la gran dispersión demográfica en el país da por resultado que se tenga que esperar o que se tome muchos años todavía en que la educación, particularmente después de la secundaria, o sea, la preparatoria, llegue a vastas regiones del país donde, ciertamente, el porcentaje de la población es menor, pero el número de comunidades es altísimo. Se ha llegado a pensar hoy, equivocadamente desde mi punto de vista, que el movimiento feminista, al margen de lo que piense usted o lo que piense yo o lo que piensen otros de qué es el movimiento feminista, ha cundido en las áreas, como dije, altamente urbanizadas del país. No en todas, sino en las ciudades intermedias o ciudades pequeñas, 25, 30, 40 mil habitantes, todavía hay una fuerte dosis de conservadurismo o de una visión tradicional del rol o del papel de la mujer en la sociedad. En los últimos años, la celebración de este día, del Día Internacional de la Mujer, se ha visto, no voy a decir empañado, se ha visto criticado por no pocos por la violencia que se ha registrado. Esta vez a mí me ha sorprendido la actitud del gobierno federal en cuanto a lanzar en boca del presidente de la República señalamientos que por sí mismos son peligrosos porque denotan una actitud, no sé cómo decirla, pero contraria a la protesta de un buen número de mujeres. Dice el presidente, tienen sopletes, marros y esto, dando a entender además, y lo dice claramente, que este movimiento o el movimiento o la protesta de estos miles de mujeres es algo que tiene por objeto dañar su gobierno en la imagen que tiene, o al menos en la idea que el gobernante, en este caso el bulto López Obrador, tiene de sí mismo y de su gobierno. Ahora bien,
Eh, de acuerdo con los datos censales, las mujeres representan 51 o 52%, un poco más, un poco menos, del total. Y los hombres el 48%, vamos a decir. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, en algunos casos se habla de la violencia excesiva que cobra vidas de varones más que de mujeres. Pero para fines prácticos diremos que es uno y uno. 50% es mujeres y 50% varones. Pero hay una situación que me parece que debería plantearse de manera abierta y de manera respetuosa también. Es pensar que el movimiento feminista que conocemos, las protestas en ciudades como la Ciudad de México, en algunas otras ciudades, quizá Guadalajara, Puebla, etc., es una protesta donde están involucradas todas las mujeres del país. Sin embargo, al menos es mi opinión personal, no es así. Si usted conoce la vida de la industria maquiladora, encontrará que un porcentaje que ahorita debe de oscilar alrededor del 70-75% del trabajo en la maquiladora es de mujeres. Si usted ha recorrido las zonas rurales del país, encontrará que en buena parte de ellas hay más mujeres que hombres, porque los hombres han emigrado, o sea, buscan la salida económica más fácil y más rápidamente que las mujeres. De tal manera, pues, que, ¿qué podríamos decir de esos millones de mujeres o cientos de miles de mujeres que trabajan en la industria maquiladora, en el campo, en las cosechas de hortalizas, en los empaques? Esas cientos de miles de mujeres que acompañan a sus esposos desde Chiapas, Guerrero o Oaxaca a los campos de Culiacán o del Valle de Culiacán, del Valle del Yaqui, de Todos Santos, de San Quintín, etc. Y no tienen la menor idea, ni nadie se acerca con ellas a hablarles de feminismo y de lo que significa hoy en la vida moderna de un país como el nuestro. ¿Es posible hablar entonces de un movimiento feminista nacional? No me atrevería yo a hablar claramente o de manera así muy precisa para afirmar que el movimiento este que vemos aquí en la Ciudad de México al menos, estas protestas, al margen de la violencia y de todos estos actos de destrucción y de comisión de delitos por destruir propiedad pública y privada, no me atrevería a decir que ese es un verdadero movimiento feminista. Diría es una protesta. ¿Y por qué digo esto? Porque un buen porcentaje de las mujeres de este país no están incluidas en esa protesta. Casi me atrevería a afirmar que este tipo de protestas o este tipo de expresiones son propias de las universidades, las instituciones de educación superior o de ciudades altamente urbanizadas, como sería la zona metropolitana del Valle de México. Y la pregunta surge, bueno, ¿y las demás mujeres qué? Ahí están con su vida pegadas a un fogón, a una estufa, a un empleo repetitivo, a un empleo sin prestaciones, etc. Y por último quisiera comentar lo siguiente, en el entendido que esto es una visión personal, producto de mi recorrido por buena parte del país. Me he encontrado con cosas muy curiosas, donde no pocos piensan que el movimiento feminista es algo exclusivo y que puede lograr cosas solo con las mujeres. Yo tengo una visión diferente, quizá por mi edad o porque fui formado en una época distinta a la actual,
pero tengo la impresión de que difícilmente habrá un cambio cualitativo, real, efectivo, en una sociedad, hablando por supuesto de un movimiento feminista, si no participan hombres y mujeres. Repito, puedo estar equivocado, podrán darme argumentos y decirme que no es necesario, que las mujeres solas pueden labrarse un mejor futuro, y yo respetaría esa opinión. No soy especialista ni mucho menos en el tema, pero tengo la idea que el verdadero feminismo, la victoria o el fortalecimiento de un movimiento verdaderamente feminista implica a hombres y mujeres. Si tenemos congresos donde vamos a hacer caso omiso de lo que hoy sucede en el Congreso de la Unión, con un porcentaje por ley obligatorio, vamos a decirlo, hay un porcentaje casi paritario, pero la mayor parte de las decisiones que se toman en nuestro país y en buena parte de América Latina las toman varones. Los responsables de empresas desde medianas para arriba, que no son empresas familiares, empresas profesionalmente administradas, la gran mayoría de los ejecutivos o de los directores son también varones. ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista, que en la medida en que no haya una irrupción mayor, de tal manera que sin que sea cuota obligatoria, sino que sea resultado de la calificación de hombres y mujeres, y no llegue un número mayor de mujeres al Congreso, a las estructuras del sector público, a las estructuras de las empresas privadas, muy difícilmente podríamos hablar de un movimiento que en verdad tome en cuenta a las mujeres. Yo pienso que, repito, puedo estar completamente equivocado, pero tengo la impresión que un verdadero movimiento feminista que ayude verdaderamente a implantar o a tomar decisiones en lo público y promover políticas públicas para ayudar a la mujer, necesariamente tiene que ser con los dos sexos juntos, hombres y mujeres. Vamos a ver qué sucede hoy. Espero que no haya violencia, espero que las cosas se desarrollen en santa paz, diría mi Santa Madre, ¿verdad? Pero lo dudo mucho. Las palabras del presidente son amenazantes. Las vallas mismas alrededor de Palacio, ahí en la Plaza de la Constitución, no dejan ver algo tranquilo. Esto, otra vez, desde mi punto de vista, lejos de ayudar al movimiento feminista, le causa un daño. Hay rechazo de los varones, hay rechazo incluso de grupos también de mujeres, no organizado, que no participan en lo público, sino que desde el hogar o desde la posición donde están, que no es una posición militante. Pero terminaría con una pregunta cuantitativa. Estamos hablando de un país de 126, 127 millones de habitantes, donde 65 millones son mujeres. ¿Cuántos de esos 65 millones realmente, cuántas de esas mujeres militan o están plenamente dispuestas a participar en algo que se llama hoy movimiento feminista? Son dudas que tengo, preguntas que hago, y algunos de los amigos con los que platico y amigas también, más o menos comparten. Por lo pronto le agradezco su atención y ojalá este día no se registren actos de violencia y todo se lleve en santa paz. Muchas gracias.